Mira, vengo de hacer una entrevista y me han comentado un tema que a mí muchas veces me salen sarpullidos en la Ujú, piel y es el tema de que la tecnología quita puestos de trabajo. ujú. Me espanta pensar esto y que seamos tan necios. Al final, cualquier revolución, cualquier evolución de la sociedad implica por mejorar la calidad de vida de las personas. La tecnología mejora la calidad de vida de las personas. Que trabajen menos, ¿dónde está el problema? Bueno, y transforma los puestos de trabajo. Esto yo creo que es un debate que a mí me sorprende, ¿no? Yo creo que debería de estar más que superado. Cuando se implantaron el primer ferrocarril, que fue en Inglaterra, los cocheros de caballos se pusieron en pie de guerra porque, fíjate, ya no iba a haber trabajo, ¿no? Y lo que pasó es que el trabajo se multiplicó porque como había más movilidad entre grandes ciudades, los trayectos de casa a la estación de tren se incrementaron también, ¿no? Es decir, ese adelanto en la tecnología hizo que hubiera más gente. Del mismo modo, cuando se instauraron el montaje en cadenas de producción de los coches, al final eso y se empezaron a automatizar, lo que hizo fue que bajaran los costes, se democratizara esa herramienta, más gente se los podía comprar, subió la demanda y entonces más gente había haciendo coches. Efectivamente, estamos en ese momento de cambio y de transición donde pues cualquier cambio implica una resistencia a ese cambio. Entonces la gente está como asustadísima, ¿no? Pero tenemos que ser un poco más reflexivos en cuanto a mirar más a medio plazo y no solamente en el corto Ujú. plazo. En el corto plazo, efectivamente, va a haber cambios estructurales, cambios sociales, pero a medio plazo va a Mm, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? La tecnología Bueno, mejora la calidad de vida de las personas. yo creo que nunca hemos estado tan equipados como humanidad como lo estamos ahora para resolver todos los retos que tenemos climáticos, de seguridad, que tenemos hasta ahora, ¿no? Sin embargo, es cierto que la gente sigue con esa resistencia. Y el otro día, al hilo de lo de ChatGPT, había una conversación que decía, ¿qué va a pasar entonces con la creación de contenido, no? Y hay una editorial de ciencia ficción que ha cerrado el call for publications porque estaba teniendo una avalancha tal de manuscritos producidos por la inteligencia artificial que ya no daban más abasto, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que yo eso lo veo como al contrario, el valor que aporta la persona por encima de esto, a generar las ideas, a aportar la parte humanista, el ángulo sobre el que tú quieres tratar, al final yo creo que es el contenido de verdadero valor, no el teclear Efectivamente. todas las palabras de un artículo. Totalmente, al final las personas quieren estar con personas, quieren tocar a personas, quieren leer sobre personas, es decir, Ujú. todos los trabajos que impliquen relacionarse con personas desde el punto de vista comercial, de ayuda, asistencial y demás, tiene muchísimo sentido. Lo que tenemos que ver es cómo tiene sentido. Ujú. Quizá lo que tenemos que plantearnos o replantearnos son las normas de juego. Ya no vale jugar como jugábamos. Igual que no vale que nuestros padres jugaran como jugaban sus abuelos, ¿no? Todo el Sí. mundo evoluciona, la sociedad evoluciona y entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Lo que es muy curioso es ver cómo, por un lado, nos estamos quejando de cómo la tecnología quita puestos de trabajo y por otro lado nos estamos rebotando por cómo las reformas laborales, como por ejemplo en Francia, están obligando o quieren implantar pues que se alargue o se retrase la edad de jubilación. ¿Cómo puede ser que nos quejemos por dos cosas opuestas en el mismo momento? ¿No es curiosísimo? Bueno, pero yo creo que al final es que son dos problemas diferentes. Hay un problema ahí, que es que las cuentas tienen que salir No sale. y no salen, No ¿no? sale. A los países Entonces, no salen las las cuentas. cuentas no salen, pero no salen porque no creamos el suficiente valor añadido. Y porque no hay un bagaje donde se hayan las cuentas, llevamos muchísimo tiempo con déficit y nadie ha tomado cartas en el asunto. Pero sobre todo yo creo que mirando un poco el ecosistema europeo de empresas que tenemos, yo creo que lo que falta es una ambición de escalar estas empresas de verdad, sin Totalmente. complejos y sin miedo a crear unicornios y super compañías que sean europeas y que paguen sus impuestos aquí y que paguen unos salarios, que coticen en consecuencia y que en Pero, consecuencia alimenten toda esta maquinaria, ¿no? Pero nos falta pero esa ambición. ¿por qué entonces todas las administraciones o casi todas las administraciones a nivel nacional, te hablo, están empeñadas en la creación
de empresas. Cuando crea una empresa es muy fastidiado y hay muy poco apoyo a la consolidación de estas empresas. Comentabas antes cuando has entrado que estés en ese momento de crecimiento y de tal. Jolín, acompañar a empresas como la tuya en este momento o la mía es súper importante y sin embargo yo tengo la sensación de que no, o sea, que se mira muchísimo más para la creación y tal. Quizás son datos más interesantes a la hora de medir, ¿no? Pero porque yo creo que es diferente la comparación de ecosistemas Unión Europea, Inglaterra, Silicon Valley. ¿Vale? En los dos últimos, la financiación viene por parte de private equities, de venture capital, que tienen un objetivo meramente económico. Entonces, los criterios de inversión en las empresas son únicamente aquellos de seleccionar el mejor proyecto. Cuando el dinero, una gran parte de ese dinero es público, pues se entran en la ecuación otros aspectos, como el tener esa inversión repartida a nivel territorial, el tenerla muy repartida a nivel sectorial también, el favorecer a diferentes industrias, el intentar que nadie se quede atrás. Y eso, desde un punto de vista gubernamental, pues puede estar muy bien, pero desde un punto de vista empresarial, al final te das cuenta de que para conseguir escalar necesitas poner muchísimo foco en cuáles son las empresas en las que quieres apretar al máximo y meterle toda la gasolina posible, ¿no? Europa sacó hace unos años el instrumento PYME, donde había una financiación importante de hasta 2,5 millones de euros a fondo perdido, pero aún así, eso era algo que resonaba como, fíjate, hasta 2,5 millones de golpe, ¿no? Y eso, hay otros ecosistemas donde dices, pues es que eso es una serie, no semilla, pero muy inicial, ¿no? Y esa es un poco la diferencia. ¿Qué te parece el tema de los unicornios que has comentado antes y tal? ¿Tantos unicornios se buscan ahora tantos? Porque yo estoy muy cansada. Estoy cansada de unicornios, estoy cansada del elevator pitch. Cuando empieza todo, hazme un elevator pitch, digo, mira, si no tienes 5 minutos para sentarte conmigo es que no te mereces la pena que te explique de lo que hablo, ¿no? Que cuando empiezas, digamos que pasas casi por cualquier cosa, pero luego con el tiempo te das cuenta que no es así. Es decir, cuando hay interés en algo va a funcionar y son muchas circunstancias y demás, ¿no? Yo con el tiempo he aprendido que al final los unicornios están muy bien tenerlos en la cabeza y hay que apostar por ideas innovadoras y rupturistas, pero también hay que ser más terrenales. Y hay muchas empresas, no grandes ideas generan grandes empresas. Ideas más corrientes pueden generar grandes empresas. Yo lo que creo es que hay quizá más burbuja, y la hemos tenido, ahora está empezando a pincharse, que tenía unas valoraciones que no se correspondían con los valores de las empresas. Y que hacía mucho daño a la consolidación. Cuando tú tienes empresas como, por ejemplo, Twitter o la propia LinkedIn, que salieron a bolsa estando en pérdidas, eso es que es casi un oxímoron, ¿no? El hacer esto. Ahora estamos viviendo una oleada de despidos masivos en las grandes tecnológicas, ¿no? Y en cierto modo lo que sucede, y lo estamos viendo ahora, es que los criterios de inversión ya están cambiando de alguna manera. Ya no vale auspiciarse en las expectativas de manera eternamente, sino que los inversores cada vez más van a buscar que los números actuales refrenden las valoraciones. ¿Qué ocurre? Cuando tú ves, como se ha visto, ¿no? Una empresa que está levantando 10 millones y de repente le meten 100, pues porque para el fondo que se lo mete también le es más eficiente tener una inversión de 100 millones que no 10 de 10, también es más fácil de gestionar y demás. Pues claro, tú piensas, ¿y esa persona qué hace, no? Y al día siguiente, ¿qué hago yo con mis 100 millones? Bueno, pues inevitablemente hay un efecto inflacionador en el salario de los desarrolladores, porque quieres tener al mejor talento y evidentemente hay que tenerlo lo más contento posible. Pero es que el de la empresa de enfrente está haciendo lo mismo y el de la otra también, ¿no? Eso genera una inflación que está basada únicamente en la escasez y en la competición por esos recursos de talento. Pero sin embargo luego no se refrenda con el valor actual
de la compañía. Y llega un momento en el que si te pilla un cambio de ciclo, pues si tu objetivo era sustentarte en eso, ¿qué sucede, no? Que te quedas con el culo al aire. Claro. Mira, con el tema del talento, también es muy, muy socorrido el tema de que tenemos que retener talento. Y a mí me explota la cabeza cada vez que lo escucho. ¿Cómo vamos a retener talento? Retener talento es como aprisionar el conocimiento. Tenemos que atraer talento. Tenemos que ser capaces de que la gente se quede. Es como una relación de pareja. Tenemos que ser capaces de que la gente se quede con nosotros porque es lo mejor. Porque ofrecemos las mejores condiciones o porque se encuentran a gusto, porque no todo es económico y demás, sino que es un entorno de trabajo, un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que la administración no está dando cuenta de esto y las grandes compañías tampoco. Hacemos un montón de campañas de responsabilidad social corporativa, de la gente y demás. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, un CEO se ha sentado a hablar con el personal más llano para saber qué tal están? Es un ambiente laboral adecuado. O simplemente el entender un poco las demandas laborales que tiene la juventud en estos momentos. Yo he comido con un colega y me decía que había rechazado un puesto en una empresa tradicional, pero que quería abrir un departamento muy tecnológico y demás, porque obligaban sí o sí a la presencialidad. Y parece mentira que en el 2023, después de la pandemia, después de ver cómo el teletrabajo funcionaba, los costes que ahorraba tanto a las empresas como a los trabajadores, cómo eso en algunos sitios no ha dado ningún poso, ¿no? Y yo digo, qué fácil es y qué raro es no darle a la gente lo que te parece tan de sentido común, ¿no? Y lo que puedes preguntar abiertamente, es decir, estamos en un mundo donde la sociedad, yo creo que por primera vez en la historia, habla abiertamente y se expresa a través pues, de redes sociales y de un montón de herramientas, ¿no? Se puede comunicar y expresar lo que siente y lo que necesita, ¿no? Entonces, a veces en la cúpula se está un poco sordo o ciego a las necesidades que desde abajo se están manifestando, desde abajo no jerárquicamente, sino desde la gente más joven, desde las nuevas generaciones. Un ejemplo de alguien que ha hecho muy bien esto, por ejemplo, es Shakira, que siendo de otra generación, de repente se mete y dice, oye, pues no puedo perderle esta nueva generación que está viniendo porque es quien está consumiendo mis productos. Entonces, ¿cómo puedo conseguirlo? Pues simplemente acercándome a un producto más joven, que en este caso es Bizarrap, para que sea más fácil de consumir mi contenido. Shakira, gracias a Bizarrap, ha conseguido recortar distancias y enganchar una nueva generación. Su producto es atractivo para más masa. A ver, es indudable que la estrategia ha sido espectacular y que aparte a mí me parece que lo que ha conseguido sobre todo es dominar el relato. Total. Ha pasado de ser la engañada a la que dicta la conversación y las normas. Lo que a mí me hace reflexionar es que no solamente es el canal, sino las formas las que ha adoptado, ¿no? Y yo creo que ha caído en esa cultura de un poco del troleo, del ataque excesivo en formas, en contenido, en todo tipo, que evidentemente pues, alguien que la habrá asesorado muy muy bien le ha dicho que era lo necesario para acercarse a ese público. Lo que yo me pregunto es por qué ese público está cada vez más ansiado de más morbo, más violencia y más carnaza, ¿no? Porque en este caso realmente la palabra es más bien carnaza, ¿no? A secas. Quizá estamos tan expuestos a contenido, hay tanto contenido en la red que ya tienes que llamar la atención es muy difícil y tienes que hacerlo pues por el insulto, por la ridiculización y por la violencia, y eso tiene también una cara muy oscura. Yo creo que las personas cada vez necesitamos más estímulos, ¿no? Esa fuente inagotable de información constante, de bombardeo, no sé qué. Te das cuenta que, por ejemplo, cuando hablas con otro tipo, como gente joven o gente de nuestra edad, somos jóvenes, pero cuando hablas con mucha gente, por ejemplo, de una serie, mucha gente, igual que WhatsApp, aceleras los capítulos para ver cada vez vas acortando más el tiempo medio, vas del principio al final, quieres saber el problema y el desenlace, el transcurso da igual. La inteligencia artificial hace un poco esto. Quizá la inteligencia artificial hubiera podido prever la ruptura de Shakira y Piqué, o la opción de censura, quién lo sabe, la inteligencia artificial para que la gente diga que no tiene sentido, ¿no? La inteligencia artificial tiene sentido en nuestra vida cotidiana y lo estamos viendo. Vosotros, por ejemplo, Jolín, todo en sanidad,
en educación, en tal. La inteligencia artificial recorta ese tránsito y es muy interesante. Sí. Y al final, yo lo que creo que es que tenemos una herramienta espectacular, pues como lo fue en su momento la dinamita, ¿no? Y ahora, con esa misma potencia. Y ahora depende de nosotros qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, opción 1, la utilizamos para potenciar al máximo la transparencia y para darle otra vez de vuelta el poder a las personas, ¿no? Que es lo que yo llamo datocracia, en el sentido de, si tenemos tantos datos, si tenemos algoritmos de inteligencia artificial que pueden analizar diferentes patrones, pues como los medioambientales, que es, muchas veces es un discurso que se ideologiza para mí innecesariamente, pues el cortar el tráfico en un momento dado será necesario o no, y luego será positivo o no, y además es muy fácil de medir, pero yo no acepto que eso sea ideológico, y sin embargo es algo que podemos conseguir implantando esta cultura de los datos, ¿no? La cara B de todo eso es que al final el que piense que la inteligencia artificial es una especie de oráculo mágico que nos dice toda la verdad, pues también se equivoca, ¿no? Porque la inteligencia artificial está entrenada con sets de datos que reflejan lo que es nuestra sociedad a día de hoy, ni más ni menos. Y hace poco ha salido una noticia en la que la librería para crear imágenes por inteligencia artificial, que se llama Midjourney, pues le ha salido una equivalente que se llama Midjourney. ¿Y por qué? Pues porque en esta herramienta, cada vez que tú ponías CEO, policía, abogado, jefe, pues solo te daba consistentemente imágenes de hombres. Menos el mes de marzo, que antes eran de mujeres. Sí, probablemente. Pero estaría sesgada a propósito para que sacara mujeres en aquel momento, no porque estuviera programada para considerar que puede sacar ambas imágenes, ¿no? Y eso te hace plantear el que la inteligencia artificial simplemente va a perdurar si no nos preocupamos por los sesgos que pueda tener los datos con los que la alimentamos. No va a hacer más que perpetrar la misma sociedad que tenemos. Al final la inteligencia artificial necesita inteligencia humana y la gente no lo concibe. Y el desconocimiento, la ignorancia, hace que no lo concibamos. Suena muy duro decirlo, pero otra vez decimos, ¿no? La incertidumbre, el miedo al cambio, provoca rechazo. Sí. Y sin embargo, el conocimiento, el acercarte a algo sin miedo, sin sesgos, provoca aceptación. La inteligencia artificial efectivamente necesita gestores y personas capaces de utilizarla para mejorar la vida de las personas. Y en este tránsito estamos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la administración llega tarde por falta de capacidad, porque es un mastodonte y demás, por falta de legislar y demás, ¿no? De conocimiento. Todo el tema de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, las redes sociales están súper implantadas en nuestra realidad social y, sin embargo, se está legislando, intentando legislar ahora sobre ello. ¿Cómo puede ir tan despacio la legislación cuando lo otro ya está tan rodado y tan integrado en nuestra sociedad? Es que los intentos van tarde, ¿no? Al final hemos tenido una GDPR que ha intentado, que se diseñó intentando satisfacer las necesidades de lo que son las necesidades de cubrir privacidad en formularios web, e-commerce, etcétera, etcétera, y te dejas fuera la parte de los datos que se producen, ¿no? Digamos que eso se hizo en una época en la que los datos personales eran los datos que tú ponías de tu nombre, número de teléfono, los formularios donde ponías tu perfil, ¿no? No cuando había aplicaciones que estaban trazando toda tu ubicación en todo momento, que en determinados momentos, aunque no utilices la aplicación, abren el micrófono para escuchar donde estés y si utilizas palabras positivas, negativas. Entonces, el hecho de que el debate de TikTok, de si que se ha prohibido en la Comisión Europea su uso, que ahora en Estados Unidos está en proceso de ver si se prohíbe su uso o no, a mí me parece que llega muy tarde. Y, sinceramente, no me vale decir
que no nos lo esperábamos, ¿no? Porque ya hemos tenido un Cambridge Analytica, Ya nos han robado, sí, ya hemos pasa. tenido otras experiencias donde hemos visto los datos de los usuarios masivamente, el poder que conceden a aquella persona que los tiene para poder manipularlos, ¿no? Entonces al final dices, ¿y esto por qué viene ahora? Y ahora, bueno, pues ahora va a salir el Data Act por la Unión Europea. Bueno, pues vale, a ver si esta vez lo hacemos mejor. Lo que es curioso es que efectivamente vivimos en un mundo donde robar parece que no está penado todavía y es muy fácil, pero hay una diferencia respecto a hace unos años, y es que antes robar cualquier tipo de objeto o de información y demás llevaba implícita una agresión física. Para robar, Claro. y la gente, sin embargo, está quejando por el miedo y tal, y otra vez es el desconocimiento. Yo, la verdad, prefiero que me roben lo que sea sin tener problemas de integridad física, ¿no? Ya. Entonces, es muy curioso. Lo que hay que hacer otra vez es legislar, y el tema de la ciberseguridad y demás, las administraciones deben ser garantistas, en el sentido de que cualquier persona haga cualquier tipo de transacción, de información, de lo que sea, por Internet, de una forma segura, sin tener ningún tipo de conocimiento de la tecnología que va por detrás. Es decir, me atrevería a decir que no nos debería importar como sociedad tener analfabetos digitales, en el sentido de que no hay que saber lo que está por debajo de la capa de usabilidad. Cada uno tiene que saber de lo suyo, y la tecnología es un medio para un fin, pero nunca un fin en sí mismo. Si empezamos a meter a la sociedad en explicarles, como estamos haciendo ahora de forma muy errónea, todas las tecnologías y las aplicaciones que tienen, corremos el riesgo de que a la gente le dé tanto miedo que no avancemos. Pero también yo creo que lo que falta es, estoy de acuerdo en que no hace falta entrar en la parte más técnica para poder utilizar un smartphone e incluso utilizarlo en tu día a día y ser más productivo, pero creo que sí que hace falta una alfabetización mayor en lo que significa usar redes sociales, usar las aplicaciones, Totalmente. etcétera, Y las etcétera. consecuencias. Y no Cualquier sabes... acto tiene una consecuencia, y las redes sociales lo que hacen es mantener esa consecuencia. Es la diferencia respecto a antes. Antes un acto se producía en el momento y se olvidaba. Ahora, cualquier actuación digital perdura inequívocamente en el tiempo. Bueno, y la gente no es consciente. El otro día salía un artículo en el que hablaban de que desgraciadamente se han multiplicado las agresiones en modo de ciberacoso, las suplantaciones de identidad para ridiculizar a menores y además muchas veces perpetrados por menores también, pero que tienen responsabilidades legales. Y una de las cosas que salía en el artículo era que la gente no es ni siquiera consciente. Dicen, pero primero, no me parecía esto que fuera tan grave. Dices, bueno, nunca se te ha ocurrido ir por la calle y robarle a alguien el bolso y pensar que eso era impune, ¿no? Y sin embargo, no te lo han dicho en el colegio, no te han dado una clase del Código Penal, ¿no? Ya hay ciertas cosas que sabes. Y sin embargo, en las redes sociales, pues hay mucha gente que todavía no entiende, que confunde el derecho el derecho a la libertad de expresión con el insultar a alguien. Si yo me pongo a seguir ahora a una persona por la calle y la empiezo a insultar y la sigo por todas partes y la sigo insultando y demás, pues me va a poner una denuncia por acoso. Yo no puedo argumentar que eso es mi libertad de expresión y que, oye, yo estaba diciendo lo que quería y ya estaba, ¿no? Y eso, como sociedad, también forma parte de la alfabetización. Saber los riesgos, saber nuestros derechos digitales y también saber cuáles son nuestros deberes digitales, ¿no? Lo mismo que sabemos cuáles son nuestros deberes dentro, de nuestra sociedad como dentro del civismo, ¿no? Pues no cruces en rojo, no robes, no te pases del límite de velocidad porque te ponen una multa, etcétera, etcétera. Mira, al final... Y no lo tenemos. Esos límites solamente los estamos poniendo con dinero, pagando. Por ejemplo, Twitter o Facebook y demás, ahora con el cheque azul, que están haciendo que pasemos por el aro para comprar tu identidad. No tenemos tecnología bastante para garantizar nuestra identidad. Bueno, pero eso es un fracaso absoluto. A mi modo de ver,
es un fracaso en dos sentidos. Primero, empresarialmente, porque al final demuestra que después de tantos años el modelo de negocio no se sustenta y hay que inventarse, hay que ir al freemium, te tienes que inventar el freemium del Twitter pues para conseguir rentabilizarlo, ¿no? Pero por otro lado, me parece que también es un fracaso muy grande como concepto en sí, que las fake news estén tan sumamente estandarizadas y tan sumamente establecidas, que tengas que pagar para poseer, para demostrar que esta es tu verdadera identidad, es un fracaso tremendo, ¿no? Porque yo por la calle no necesito para ir por donde sea, no necesito pagar para demostrar que soy quien soy, ¿no? Y eso significa que no hemos sido capaces de replicar en el mundo digital lo que tenemos en el mundo físico, ¿no? A mí me parece un fracaso, no sé tú qué piensas. Total, pero es que no queremos ya replicar en el mundo digital o virtual lo que pasa en el mundo físico, sino que queremos inventarnos nuestra identidad en ese mundo para proyectar lo que queremos ser, porque de una forma natural no podemos serlo. Bueno, y hablando de querer crear otro mundo porque el físico parece que no nos vale, ¿qué piensas tú de metaverso? ¿Estás horror o no? Metaverso, horror, Vale. miedo, duda. A ver, el metaverso es una herramienta de marketing por antonomasia. Es decir, ¿quién si no es Facebook puede meter miles de millones de dólares para crear un nuevo producto? El metaverso es un producto. Al final... Bueno, que antes se llamaba Second Life, ¿no? Lo vivimos como Second Life. Y no funcionó. Y ahora tenemos el metaverso y tampoco va a funcionar. No va a funcionar en cuanto a lo conocemos hoy en día. Es decir, el metaverso no va a ser una extensión de las redes sociales. El metaverso va a ser un e-commerce virtualizado con transacciones seguras, sin más. Si yo le pregunto a los chicos de la oficina qué es el metaverso, alguno me puede tirar un cubo de basura a la cabeza, porque están hasta las narices de oír hablar de este tipo de cosas, siempre nos prometen el oro y el moro y demás, y la gente que estamos metidos en este negocio, al final todo gira en torno a 3Ds y conexión de tecnologías en un mundo 3D. Bueno, sin más, no es más ni menos, pero como marketing vende muchísimo más decir que estás en metaverso y que las juntas de accionistas las tenemos en el metaverso. De hecho, hoy la entrevista tenemos que haber hecho en el metaverso. Es verdad, la próxima la hacemos. La próxima la hacemos en el metaverso. Pero al final, a mí lo que me sorprende es la cantidad de marcas de lujo que están generando NFTs que luego te dan el token, la capacidad de poder comprar el objeto físico de verdad, ¿no? Es decir, de alguna manera, los casos de negocio y las aplicaciones que están tirando fuerte dentro del metaverso no son más que lo que tú acabas de decir súper bien. Un e-commerce virtualizado, pero al final estás en el mundo real. Lo que yo creo es que la idea de Facebook no era esa, sino es crear la red social 2.0, ¿no? Que a mí al final el mundo meta me genera muchísimo desapego y muchísimo rechazo, ¿no? Pero ya solo por el hecho de decir, después de ser una de las principales empresas del mundo con los mayores ingresos, ¿esto es todo lo que podemos hacer por nuestra sociedad? ¿Esto es todo lo que podemos ofrecer? No vamos a ir a por los retos climáticos ni a por las desigualdades, sino que después de cargarnos varias democracias, vamos a ir a generar otro e-commerce de verdad. Eso es lo mejor que podemos hacer. Efectivamente, el metaverso es el cuarto escaparate, o sea, totalmente. Es un escaparate más de exposición, compra y venta, no solamente de productos, sino de personas, que es muy fuerte. Y esto tiene una connotación física y moral. El querer representar virtualmente lo que no hemos sido capaces de hacer en la realidad solamente porque tenemos la capacidad de pagarlo, es muy excluye fuerte. tanto. O sea, ahora que estamos luchando con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, con cada vez tener una sociedad más avanzada socialmente y demás, que en contraposición las empresas premien que el dinero lo pueda todo, es tremendo. Y es lo del Twitter del cheque azul y todo, ¿no? Es tremendamente duro pensarlo así, ¿no? Y como tecnólogas... Pero porque hay una diferencia, y es que los derechos humanos
en principio se consideran inalienables. Luego otra cosa es que desgraciadamente tenemos en el mundo muchísimos sitios donde esto no es así, ¿no? Pero los derechos digitales no se dan tan por sentado, no se consideran tan establecidos como esos derechos humanos, ¿no? Y el hecho de que puedan suplantar tu identidad, de que todavía tengamos debates para mí estériles sobre si algo es acoso o es libertad de expresión o cosas así, me da muchísima pena. Y me da pena porque en el fondo, aunque digo que a mí esto del metaverso, coincido en que me parece que es otro e-commerce y otra forma de vender, creo que sí que va a haber mucha gente que socialmente se va a ir a vivir al metaverso, ¿no? Y bueno, lo vemos con la cantidad de gente que llega a los centros de cirugía plástica con su foto de Instagram, el filtro que suelen utilizar y dicen, ¿puedes hacer que yo me parezca a la persona que digo siempre que soy? Porque normalmente yo nunca me muestro tal cual soy, ¿no? Y ahora ya ha llegado un momento que para mí es insoportable, no me reconozco. Entonces, creo que lo siguiente será el que esas personas se vayan a vivir al metaverso, ¿no? Que es un poco pues lo que veíamos en Ready Player One, esta película que la gente vive enchufada en un mundo paralelo. Me parece que desgraciadamente vamos a acabar ahí. No, es que ya estamos ahí, vivos enchufados a un smartphone con redes sociales donde representamos, no reproducimos, Las redes sociales no reproducen, las redes sociales representan lo que queremos representar. O sea, hablamos siempre de fake news, las redes sociales son fake fotos, o sea, de este tipo, ¿no? De estar ahí tal siempre. Y es muy difícil, ¿no? Y efectivamente lo que decías tú, como tecnólogas, ¿no? Que la sociedad esté avanzando por este lado, con los beneficios que la tecnología puede traer para la sociedad, es muy duro, ¿no? Y parece que siempre vamos como por el camino correcto, intentando construir una mejor sociedad gracias a la tecnología, pero luego hay gente que, jolín, gana mucho más dinero de la otra forma, sin tener problemas éticos ni morales. ¿Por qué? Y los estados lo permiten porque al final retroalimenta, ¿no? Todo esto. Pero además es que se ha producido una crisis de autoridad en la que de repente ya no confiamos en nadie, todo es mentira, las figuras de autoridad viven, todo lo que las figuras que reconocíamos como autoridades están todas en crisis, ¿no? No nos fiamos de nadie, todo el mundo nos engaña. Eso y una crisis social, porque al final, efectivamente, no reconocemos autoridades tal, pero tampoco permitimos opiniones. Es decir, vivimos en una sociedad naif, en una sociedad de algodón de azúcar, donde, escuchaba a Carlos Latre el otro día en una entrevista y coincido con él totalmente. Decía, es que la gente no se atreve a dar su opinión por miedo, porque cualquier cosa tiene un debate posterior y no puedes abrirte en canal a decir lo que pienses y demás. Bienvenidos a la cultura de la cancelación. Efectivamente. ¿Cuándo decir tu opinión implica falta de respeto? Claro. ¿Por qué pasa todo esto? Es que antes has dicho una cosa, que era que por primera vez con las redes sociales, gracias a las redes sociales, somos capaces de llegar a todo el mundo, ¿no? Y eres capaz de defender la idea que tú quieras y conectar con millones de personas en todo el mundo. Pero ahora piensa la capacidad que eso tiene a la inversa, ¿no? Porque también millones de personas a la vez pueden lincharte también. Entonces, cuando lo que vimos en la gala de los Oscars pasado, el bofetón de Will Smith y tal, bueno, sin redes sociales, eso no se hubiera viralizado de esa manera y la cancelación que hubo a Will Smith tampoco hubiera sido la misma, ¿no? Entonces, vivimos esos dos extremos. Tienes máxima exposición y máxima opinión sobre todo lo que tú puedas opinar, ¿no? Con la consecuencia además de que si le sumas el instinto gregario de pertenecer en el grupo y de retuitear, darle un like, o sea, simplemente el decir, yo también estoy de acuerdo, pues yo también, sí, que le corten la cabeza, ¿no? Pues es que es muy fácil. Y claro, si aplicamos eso al ciberacoso, por ejemplo, donde cogemos todo ese efecto totalmente amplificado por las redes y lo llevamos a
pues a nuestra riña porque te he quitado la plaza de parking y eres mi vecina y siempre me lo haces y te odio, si lo llegamos a algo tan estúpido como eso, la herramienta que yo tengo para destrozarte la vida es que es un arma nuclear prácticamente, ¿no? Es curiosísimo, sí, porque a nivel negativo sí que de repente es un arma nuclear que enciende y arde, pero a nivel positivo, cuando quieres posicionarte, cuando quieres hacer lo Sí. que te decía, ese buen camino es muchísimo más difícil. Es una reflexión social también muy interesante, ¿no? Y va encaminada con el tema también de lo que decías del acoso, la gente sola, los suicidios, los problemas, las enfermedades mentales. La tecnología genera problemas mentales, la tecnología genera suicidios, la tecnología genera tantas cosas negativas, pero es que la tecnología también cura todo eso. Entonces, otra vez la administración, ¿no? Hay que poner como un poco un marco a todo eso, ¿no? Y ser personas cuando hay que ser personas, utilizar la tecnología para mejorar. Qué difícil este debate. Bueno, es que yo creo que nos tenemos que hacer más preguntas. Hemos sabido que trabajadores de Facebook decían abiertamente que gracias a la cantidad de datos que recopilan han podido parametrizar los comportamientos de personas que están con riesgo de suicidio, con riesgo de anorexia. Y yo me pregunto, ¿tienes todo eso y qué haces con ello? ¿Qué haces con ello? Porque no has tenido problemas no has tenido ningún problema ético con la privacidad de los usuarios para influir en elecciones presidenciales de otros países, ¿no? Y sin embargo, ¿sabías que tenías identificadas a personas que estaban en riesgo de suicidios? ¿Podías saber quiénes eran sus contactos más cercanos, quizá los que les podían ayudar? ¿Y por qué no haces nada, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad social corporativa? ¿Dónde está la ética de estas compañías? Y no nos lo estamos planteando, simplemente lo escuchamos y decimos, ay, es verdad, podrían haber hecho algo. Y yo digo, pero ¿por qué no exigimos una responsabilidad por omisión de socorro? ¿No? La responsabilidad social corporativa acaba donde se toca la cuenta de resultados de la empresa. O sea, al final... Bueno, pero... Es así. Es decir, lo que has dicho, ¿por qué no se ha actuado cuando se podía haber prevenido un montón de casos aislados de jóvenes y demás? Y sí se ha actuado en problemas macroeconómicos, políticos y demás. Bueno, porque tiene un trasfondo económico y unos intereses económicos detrás. El mundo al final lo mueve el dinero, ¿no? Entonces, que tampoco es malo, es decir, al final tienes que generar una riqueza para hacer una sociedad, para todos y demás, pero no a cualquier precio. Y ahora mismo, como estamos sin falta de legislación, o sea, como falta todavía legislar con todo lo que está pasando y demás, está siendo a cualquier precio. Y el tiempo nos lo dirá, la historia hablará de esta época como una atrocidad humana, más para la humanidad de alguna forma. Es que yo creo que también no nos da tiempo a digerir lo rápido que va todo, ¿no? De la primera revolución industrial a la segunda pasaron 90 años, de la segunda a la tercera pasaron 100. Después, de la segunda a la tercera, tuvimos 40 años. Es decir, y ahora ya se está hablando de la quinta revolución industrial, que empezó en el 2020 en la era de la personalización, con todo lo que conlleva incluir la parte de neurociencia, del análisis de las emociones por parte de los algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Claro, si vemos hacia detrás y vemos cómo cada vez se acortan más los plazos, pues es posible esperar que quizá la próxima gran disrupción sea dentro de 10 años. El problema es que en muchas ocasiones no estamos preparados para ser capaces de imaginar qué es lo siguiente que va a venir y luego falta agilidad para poner toda la maquinaria en juego, porque yo creo que conocimiento existe. ¿Cuántas personas estamos hablando sobre privacidad, sobre seguridad, sobre ética? Somos un montón, o sea, el debate está pasando ya, pero ¿por qué no va la regulación acompasada, ¿no? Porque esa velocidad no es una cuestión de falta de conocimiento, es una cuestión de no ser capaces de digerirlo. Te puedo adelantar que estaremos inmersas, tú y yo, además capitaneando este movimiento, en la sexta revolución industrial y se estará legislando la cuarta. Probablemente. Pero mira, hay también una
una métrica que se ha utilizado durante años, que es cuántos años han transcurrido hasta que 100 millones de personas han adoptado ¿el qué? La televisión, el coche, el móvil. Y esas infografías antes acababan en Facebook y en WhatsApp, que hablaban de cantidades de 4 años y pico, y eso ya era una bestialidad, ¿no? Ahora ha salido la nueva versión de esa infografía en la que el eje temporal ya no está en años, está en meses. Empieza en Facebook con una tasa de adopción de llegar a los 100 millones de usuarios en 4 años y pico. TikTok lo hizo en 13 meses y ChatGPT lo ha hecho en 2 meses. 2 meses. Pero si me da miedo... ¿Qué será lo siguiente? O sea, me da miedo a mí lo que viene de tecnología. ¿Cómo no le va a dar miedo hablar de tecnología, implantar tecnología a la gente, a nuestra sociedad, a la gente mayor? Y hablo de gente mayor, de gente de 50, 60 años, que no es gente mayor. O sea, porque tenemos una esperanza de vida altísima. Y sin embargo, es tanto lo que está pasando. Bueno, es que la gente se queda fuera. Si no tenemos una alfabetización masiva digital, lo que vamos a tener va a ser una brecha digital que va a generar una brecha social muy alta, ¿no? Y yo muchas veces digo que faltan mujeres en las carreras tecnológicas y que eso es muy importante porque al final el futuro va a ser tecnológico. Totalmente. Serás abogado, pero tendrás que estar legislando sobre temas de tecnología. Serás médico, pero tendrás que estar utilizando las últimas tendencias de realidad aumentada, ¿no? Y si no tienes ese bagaje tecnológico, pues te vas a quedar fuera de un montón de puestos que van a ser los que estén en lo más alto tomando las decisiones, ¿no? Y te quedas fuera de esas estructuras de poder. Pero por eso yo me sigo sorprendiendo cómo en los colegios no tenemos una mayor concienciación. O sea, estamos haciendo usuarios digitales y mal llamamos a estas generaciones nativas digitales, cuando en realidad lo único que son es usuarios adictos a la tecnología. Es decir, que pasan muchas horas con su teléfono móvil. De ahí a que tengan conocimientos para programar o desarrollar esa tecnología, hay un mundo. Pero a que tengan los conocimientos mínimos para que tú te equipares con, yo conduzco y tengo un carnet de conducir, he pasado un examen y me sé las normas, tengo un conocimiento y tengo cierta práctica. Con las redes sociales, con las aplicaciones, con todos los dispositivos que tenemos para automatizar nuestras casas y que estén escuchando continuamente todo lo que decimos. Nadie te hace hacer un cursillo, ¿no? Y ahora te van a hacer tener un cursillo para tener un perro, pero no te van a hacer un cursillo para poder abrirte una cuenta de Twitter y ser consciente de los riesgos penales que tienes, de lo que hagas y de los riesgos que tienes para tu propia integridad si no utilizas bien esa red social, ¿no? Yo digo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que esto también es importante? Pero es que lo has hecho fenomenal, porque es que al final estamos hablando de nativos digitales y no son nativos digitales o sus hijos. No nos pongamos una venda en los ojos. Son adictos digitales. Sí, sí. Es que lo has explicado fenomenal. Son adictos digitales. Es decir, una persona que está consumiendo información de forma masiva, llamarle nativo digital porque sabe mover el dedo y desplazarse para arriba y para abajo, no lo es poner una venda. O sea, y el día que quitemos esa venda y despeguemos la tirita, va a doler muchísimo, ¿eh? Cuanto antes la quitemos, muchísimo mejor. En línea con esto, comentarle el tema de los colegios y qué de espalda estamos a la sociedad y a la realidad y al mercado y a todo lo que nos rodea. Todavía no sabemos cuáles son las profesiones que se van a demandar dentro de 5 años, no te digo más allá, y seguimos formando a la gente en lo que hacíamos. Y lo que dices, nos damos golpes en la espalda a favor porque les hemos puesto tablets en los colegios para estudiar. Otra vez, el problema está mucho más en fondo de lo que estamos hablando y nos quedamos en la capa superficial porque al final es lo más cómodo, ¿no? Qué triste pensar que tenemos tanta gente capaz y qué difícil eso lo estamos haciendo. Qué difícil lo estamos haciendo. Que cada vez están más alejados de lo que está pasando y cada vez ese punto intermedio entre lo que estudian y lo que van a hacer es más grande. Pero es que al final yo creo que tú tienes ahora
dos opciones a nivel profesional, ¿no? Y es, 1, ¿quieres ser hiperespecialista? O 2, ¿quieres ser conector? Si quieres ser hiperespecialista, porque ahora en estos momentos cada campo tiene tantísimas derivaciones, tantísimas ramificaciones, tenemos tanto conocimiento y es tan difícil dominarlo todo. Yo estudié ingeniería informática, vi, un barniz de programación, de bases de datos, de inteligencia artificial, de robótica, un barniz mini, pero cada una de esas disciplinas tiene luego una capacidad de profundizar increíble, ¿no? Entonces, en eso hace falta, para poder dominar ese lado, tú necesitas ser una persona capaz de concentrarse y de ir hasta el final en algo. Por el otro lado, tienes que ser una persona capaz de conectar conceptos, pero como hacen en el circo los de los platillos que están moviéndolos y les van poniendo uno más y otro más, ¿no? Y siguen haciéndolos mover todos, ¿no? Pues eso es lo que al final se va a demandar en las nuevas profesiones, ¿no? Que esa gente sea capaz de digerir información muy deprisa y decir, vale, ahora tenemos Internet de las cosas. Bien, ¿esto qué significa? Vale. Y ahora le añadimos inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa? Pues date cuenta ya. Y ahora añadimos blockchain. ¿Y esto qué significa? Y ser capaz de ir haciendo el círculo cada vez más grande, quedándote a un nivel siempre superficial, ¿no? Pero siendo capaz de conectar con todos esos especialistas que son los que están siendo expertos en cada una de esas materias, ¿no? Para este primer camino de la hiperespecialización, pues tal vez nuestro sistema educativo quizá está más preparado. Pero para este segundo, absolutamente no, ni de broma. No tenemos en nuestro sistema educativo ese foco en la capacidad de síntesis, de relación de ideas, de ser capaz de negociar con otros, de vender tus ideas. Porque hay veces que puedes tener razón, pero es que además tienes que convencer a los demás, y eso es el mundo corporativo. A veces no siempre. Ese es el mundo corporativo. Sí. Al final, hay veces que hay compañeros que me dicen, es que tengo razón, y yo digo, ya, bueno, es que si nadie más lo piensa, no sirve de nada, ¿no? De nuevo, la cultura de las redes sociales, tú puedes tener razón, si nadie más lo piensa, pues eso no te sirve para nada. Sí, la verdad. Pero de todas maneras has dicho que hay dos caminos, que es el de la hiperespecialización y el otro que es más a nivel transversal. Pero hay un tercero que es el Instagram. Bueno, es verdad. Antes. Es verdad. Me has olvidado el mejor, joder. Es verdad. Y tú y yo aquí dedicándonos a la tecnología, totalmente, vocaciones STEAM, mujeres, tal. No sirve, no, mal. Totalmente.